karma es un concepto que viene de algunas religiones y filosofías que se basa en la idea de que nuestras acciones, ya sean positivas o negativas, generan efectos que regresan a nosotros de alguna forma, y podrás creer o no en él, pero vaya que esta situación se ha vivido en el fútbol mexicano, algunos incluso de forma instantánea. Pues me parece que es un descarado. Le intentó ver la cara a los medios de comunicación, le intentó ver la cara a todo el medio futbolístico de México, y seguramente con algunos lo habrá logrado, pero creo que hay que ser muy descarado para salir de esa manera. Gago no tiene autoridad, no tiene personalidad, se le está yendo de las manos. Gago ya ahora, quiero creer que ya no es más técnico. Con ustedes vocerianos, 9 ejemplos de karma en el fútbol. Luces, micrófonos, que comience el salseo. El mejor lugar para hacerte de diferentes fragancias a un precio súper chingón es en Dossier, porque son nivel top. Olvídate de los perfumes que en las tiendas convencionales son muy costosos, porque por ejemplo aquí en Dossier tengo este llamado Forge Pink Pepper, que inspirado en Guilty de Gucci te cuesta 3,400 pesos, pero aquí esta fragancia la encuentras en 599 pesitos. Es uno de los perfumes más frescos que puedes encontrar en la página, caso contrario a esta otra llamada Musky Oxmos, una mezcla de bergamota, rosa, musgo de roble y pachuli, sin duda uno de los mejores. Aprovecha todos los descuentos que puedes encontrar en la página Dossier, ya te la sábanas que la liga está aquí abajo, en la descripción. Antes de comenzar, quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. Número 9. Anselmi Cruz Azul. La mayor traición que hemos visto en lo que va del 2025 en el fútbol mexicano e internacional es el que Anselmi le aplicó al Cruz Azul, pues es una realidad que nadie veía venir que el estratega argentino dejaría al club en el que básicamente era un ídolo, y aunque profesionalmente era una oportunidad que me parece pocos podríamos criticar, es una realidad que las formas dejaron muchísimo que desear. Anselmi estaba ya en el aeropuerto de la Ciudad de México y por medio de un correo electrónico del cual ESPN tiene copia, Cruz Azul le notifica a Martín Anselmi que debe presentarse este viernes en la Noria y en caso contrario se tomará como incumplimiento de contrato. Anselmi se fue a Portugal sin que se pagara la cláusula de rescisión, y hoy a más de un mes y medio de este papelón, ni el Porto ni el mismo entrenador argentino han depositado un solo centavo a las arcas de la máquina para concluir de manera legal y responsable el contrato que unía al entrenador argentino con el equipo mexicano. Yo creo que la directiva del Cruz Azul se lo merece lo que le pasó. ¿Por qué? Porque había muchos avisos de Anselmi con ellos que nunca los detectaron. Había focos rojos que nunca los percibieron. El hecho de que haya estado en Portugal en diciembre pasado también te habla de alguna cosa que estaba pasando y que no te diste cuenta. Ahora vamos a enfocarnos en lo mal que le está pasando a Anselmi en Portugal, pues es un hecho que en este primer semestre y medio los resultados no se le están dando, pues de entrada ya hasta fue eliminado de la Europa League a manos del Roma, perdiendo una ventaja que tenían en el marcador. Pechito, diagonal, el tiro, golazo. En Liga, las cosas están peor que cuando llegó, pues el Porto era segundo lugar y en este momento ya es tercero a 6 puntos del líder Sporting de Lisboa. La situación claramente está siendo más complicado de lo que pensaba Anselmi, pues basta con ver cómo está perdiendo la cabeza hasta en las ruedas de prensa, donde evidentemente la prensa portuguesa lo está bombardeando con críticas. ¿Vamos a hablar de qué? ¿De jugadores individuales? No vamos a hablar porque ya le dije que no hablamos. ¿De estadística? ¿De qué vamos a hablar? Si ya saben que la estadística no me gusta. De fútbol ya hablamos de juego. Que tenemos ya hablamos del rival que hoy tenemos ahora, ¿de qué vamos a hablar? Das próximas 2 jornadas. Futuro, ¿no? Partido de mañana, ya hablamos del rival. Futuro. E se houver uma perda de pontos no jogo de amanhã? Futurología. La situación es tan complicada que incluso ya salió la directiva del Porto a un mes de su llegada a darle un espaldarazo a medias, pues pese a que en apariencia le brindaron la confianza, textualmente dijeron que iban paso a paso, por lo que no hablaron de terminar la temporada juntos, y los comentarios de los aficionados pidiendo que lo regresen a Cruz Azul no le ayudan en nada. Número 8. Miguel Herrera tras pegarle a Martinoli. El mejor momento en la carrera de Miguel Herrera se dio entre el 2013 y el 2014, cuando consiguió el título más épico de la historia del fútbol mexicano, que a la postre le permitió cumplir su sueño de dirigir a la selección mexicana en una Copa del Mundo. Metiendo el servicio. ¡Cabezazo de Moisés! Esos siguientes 2 años fueron el sueño hecho realidad para Miguel Herrera, que se convirtió prácticamente en un ícono de la cultura pop mexicana, que gozaba de una gran popularidad, las marcas se le peleaban porque fuera su imagen publicitaria y su rostro literalmente aparecía hasta en las medicinas. Si eres apasionado como yo, hazme caso. Tómamelos o mastícamelos. ¡Imbécil! Segundamano.mx. A nombre de Sky, reto a las cableras y a toda nuestra competencia a que comprueben aquí
que tienen más fútbol que nosotros. Y en lo deportivo ni qué decir, pues la selección de Miguel Herrera fue quizá la última que mejor fútbol plasmó en una Copa del Mundo, literalmente quedándose a minutos de disputar el tan anhelado quinto partido. Va contra Blindis. ¡Gol! Sin embargo, después del Mundial se acabó la luna de miel. La selección empezó a bajar considerablemente su nivel y la imagen del entrenador se empezó a desgastar justamente porque el tipo seguía en plan de rockstar y el momento de obrar mal llegó al hacer campaña con un partido político en plena veda electoral, algo que tiempo después sería su karma. El Piojo hace lo que sea con tal de salir en los medios de comunicación. Eso sí. Porque hemos visto, pero desde jugador, Cristian, Rafa, ¿qué va a pasar? Los culpables son los árbitros y algunos pendejos. No, porque seguramente se sumarán otros, me imagino. El pendejo principal y los demás. Pero no, los árbitros y los demás. ¿Cuándo ha dicho Miguel Herrera en el Monterrey, en el Atlante, en los Tecos, en el América? ¿Cuándo perdió campeones? ¿Cuándo se fue al descenso con el Veracruz? ¿Cuándo demonios dijo que él fue el culpable? Los comentarios de Cristian desestabilizaron mentalmente a Miguel Herrera, que incluso en una rueda de prensa le dijo pendejo. Hay un solo pendejo que me ataca, güey. Y ya sabrán todos quién es. En algún momento me lo voy a cruzar. El cruce llegó con el peor timing que pudieras imaginar, pues el proyecto de Herrera, que se supone iba a culminar en el Mundial de 2018, se vio truncado por atacar a Martinoli. Por un teléfono celular, ahí vemos a Cristian Martinoli siendo empujado por la que... Al otro día, Miguel Herrera fue despedido en una rueda de prensa, siendo quizá la última vez que lo veamos dirigiendo el tricolor. He tomado la decisión de separar de la dirección técnica de la selección nacional a Miguel Herrera. Número 7. Gustavo Lema corriendo a los porteros. La gestión de Gustavo Lema al frente de Pumas siempre estuvo envuelta en polémicas, principalmente por la forma en la que el turco Mohamed lo dejó pese a que este renunció. Y a pesar de que su equipo nunca fue espectacular, la realidad es que los resultados ahí quedaron, con un equipo que se metió a liguillas y compitió hasta donde sus posibilidades le permitieron. ¡Solo Piero! ¡Piero le puede pegar! ¡Piero! Sin embargo, si Lema tuvo un pecado en el año que dirigió a los Pumas, ese fue el pésimo manejo de la situación cuando sus dos porteros se confrontaron en el vestidor después de la eliminación del torneo pasado. Julio cometió un error grave, grosero. Difícil que Julio vea un error. Y dicen que en la zona de vestidores Gil Alcalá se acercó a darle ánimos, a decirle bien jugado, y que Julio entendió que se estaba burlando, pitorreando de él, y ahí se hicieron de palabras y estuvieron a punto de llegar a las piñas si no se meten los compañeros. Y es que de acuerdo a distintas interpretaciones, Julio González, entonces portero titular de Pumas, sintió que su compañero suplente Gil Alcalá se estaba burlando de él, por lo que tras la calentura del partido, se confrontaron y estuvieron cerca de los golpes, acciones que Gustavo Lema reprobó tajantemente, derivando en que propio Lema pidiera la salida de los dos porteros. No le gustó a la directiva de Pumas esa situación. Y la directiva de Pumas entiende que es muy difícil que puedan seguir los dos en la institución. La directiva respaldó a su entonces entrenador y le dieron salida a Julio González, pese a que venía siendo portero habitual en la selección mexicana y uno de los capitanes del equipo. Sin embargo, se dice que los que no estuvieron conformes con la decisión fueron los propios jugadores del plantel, quienes no dieron el respaldo de tal decisión, por lo que básicamente le tendieron la cama a Gustavo Lema, mostrando quizá el peor fútbol que se le vio a Lema en los 3 torneos que dirigió, y en el que fue precisamente su último partido al frente de los universitarios, fue más que evidente que ya no había armonía entre jugadores y el DT. Llega el trazo para el extremo de la izquierda, Gilberto Mora para atrás, el disparo. Número 6. Cuauhtémoc Blanco contra La Volpe. Cuando La Volpe dirigió en su primera etapa al América en la temporada 96-97, resultó ser un bodrio, donde se echó de enemigos a muchos canteranos, incluidos Cuauhtémoc Blanco. El problema fue que tu amigo, mi papá La Volpe, tu padre, no te decía nada. Y cuando terminó el partido me echó la culpa a mí. ¿Te echó la culpa a ti? Sí, claro. ¿Por qué? Porque supuestamente este señor... La Volpe, ¿cuál fue el problema táctico? ¿Por qué fue el problema? No, porque dijo que es que yo te mandé a jugar del lado derecho y tú te viniste del lado izquierdo. Eso, nos mataste. Entonces, eso fue el problema. Y a este no le echó la culpa de ese 5-0, porque el señor como se le va las cabras, claro. se alocó. Oye, toma una imagen. A La Volpe lo corrieron después de perder el clásico contra Chivas 5-0, sin que siquiera pudiera dirigir una temporada completa. Sin embargo, pese a que solo fueron unos meses, Cuauhtémoc le guardó un rencor inmenso, y en 1999, en plena serie de la Prelibertadores, usó al Atlas de Ricardo Antonio para desquitarse, metiendo un gol humillante para su equipo y como cereza del pastel, un festejo en su cara. Y allá va a festejar. Así, observando a Ricardo Antonio. En
En ese momento Cuauhtémoc jamás se imaginó que la Volpe se convertiría en entrenador de la selección mexicana y se tuvo que tragar su enemistad en las primeras convocatorias rumbo al Mundial de Alemania, y aunque había rencillas del pasado, todo parecía indicar que de manera profesional eso había quedado atrás, pero en la lista final del Mundial, el bigotón dejó fuera el que para muchos era el mejor jugador mexicano del momento. Lógicamente, pero siempre dije que bueno, me pude haber equivocado, ¿no? Yo como técnico dije que capaz que mi equivocación está que yo digo que los sistemas están arriba de los jugadores. La Volpe aplicó la de la venganza es un platillo que se come frío y esperó el mejor momento para que el karma le cayera al 10 de Cuapa. Sí me encabronó que no me haya llevado, porque en lugar de llevar a su yerno a llevarme a mí, pues hay niveles, ¿no? Hay muchos niveles, entonces yo no tengo ningún problema. Yo siempre he dicho que pues, ahí hay un Dios que todo lo ve y allá lo juzga. Obvio que sí me dolió muchísimo y yo no tengo problema en saludarlo. Número 5. América, Mohamed y Matosas. Antonio Mohamed, que 2 años antes había salido campeón con Xolos, era la apuesta azul crema como suplente de Herrera. Llegó una oportunidad en un buen momento de mi carrera y la verdad que agradecer de vuelta la confianza que ha tenido toda la gente del América y bueno. Su primer torneo al frente del América fue bastante olvidable, pero su gran momento llegó en el segundo semestre de la Apertura 2014, donde terminó como líder general. Pero, aunque los resultados se iban dando poco a poco, internamente el turco empezó a tener fricciones con todo el mundo, además de que incomodaba a la directiva, ya que se ausentaba varios días por semana para irse a Argentina, y la gota que derramó el vaso fue la pelea que tuvo con Paulo Aguilar en plena liguilla. Le comenta Paulo Aguilar a Paulo Goltz, así como: metiste gol y ahora lo vamos a tener que aguantar 6 meses más. ¿Medio en broma, medio en serio? Medio en broma, lo escucha alguien del cuerpo técnico, le llega a esto al turco y ya tenían mala relación, que si no le gusta la línea de 4, que si prefiere la línea de 5. Esto viene desde hace tiempo que no se llevan muy bien. Llega tarde al entrenamiento Paul el lunes, decide el turco removerlo, hacerlo a un lado del equipo. La directiva encabezada por Ricardo Peláez pegó el grito en el cielo en esta situación y lejos de respaldar a su entrenador, se puso del lado del jugador. E irónicamente, pese a que lo consideraban poco profesional, el turco se comprometió a terminar el torneo y acabaron siendo campeones. La Liga Vancomer de América. Después de ganar el título, Mohamed le dio al club una cachetada con guante blanco. Le dejo la copa y me llevo mi dignidad a mi casa. El karma le pegó 2 veces al AVE con esa decisión, pues la directiva ya tenía un arreglo desde antes de que terminara el torneo con el entrenador de moda Gustavo Matosas, y por aborazados dejaron ir al entrenador que los acababa de hacer campeones, y el experimento con Matosas resultó ser un fiasco total. Y para cerrar el círculo de este karma, Mohamed tiempo después les arrancaría un título con los Rayados. Número 4. Diego Coca y Tigres. En 2023 la directiva de Tigres, encabezada por Mauricio Culebro, apostó por un nuevo proyecto que trajera cartas fuertes a su palmarés para hacerse cargo de la dirección técnica de la U de Nuevo León. El elegido resultó ser Diego Coca. Fue Atlas, estos Tigres, un nuevo comienzo, con otros jugadores, con otra mentalidad, y encontraremos nuestra manera de ganar, no tengo dudas. El proyecto de Coca en Tigres ilusionó a más de uno con el extraordinario arranque que tuvo desempeñando un fútbol bastante agradable para la afición y con victorias consecutivas, pero nadie imaginaba que la luna de miel duraría solo 5 jornadas, pues prácticamente a un mes de haber comenzado el torneo se anunció que Diego era el elegido para convertirse en el nuevo entrenador de la selección mexicana. Realmente me siento feliz, me siento orgulloso, me siento un privilegiado de poder ser el técnico de la Selección Nacional de México. La noticia cayó como un balde de agua fría, no solo para la afición de Tigres, sino para la propia directiva, quien al ver que ni siquiera aclaró la situación el propio Coca, decidieron correrlo, diciendo que nadie estaba por encima del club. Tigres ha tomado la decisión de dar por terminada la relación laboral con Diego Coca, tras conocer su decisión de aceptar el cargo de entrenador de la Selección Nacional. En Tigres siempre nos trazamos metas y objetivos claros y ambiciosos, por lo que necesitamos gente que esté comprometida con estos colores y esta institución. Al final de ese mismo torneo, Tigres salió campeón de liga con Robert Dante Siboldi, quien fue su tercer entrenador de dicha temporada. Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León son los campeones de manera merecida. Mientras que a Diego Coca le fue bastante mal con la selección mexicana, dirigiendo menos de 3 meses al tricolor y siendo corrido después de fracasar en la National League, donde quedó en tercer lugar tras ser goleado en una semifinal 3-0 ante Estados Unidos y ante un estadio totalmente vacío en la Unión Americana, lo que era una prueba irrefutable de que estaba acabando con la gallina de los huevos de oro. Así que les comunico que he tomado la decisión de dar por terminado el contrato de Diego Martín Coca
y los integrantes de su cuerpo técnico. Número 3. Sven-Gunnar Eriksson y la selección mexicana. Sven fue el director técnico de la selección mexicana entre 2008 y 2009. Su contratación fue una sorpresa para muchos, pues aunque se trataba de un técnico con experiencia en equipos europeos y selecciones nacionales, era una realidad que poco o nada sabía del fútbol mexicano. Sven-Gunnar Eriksson fue de los técnicos con los que se platicó y al día de hoy es el nombre técnico que será presentado por el Comité de Selecciones Nacionales. Fue por todo sabido que fue Jorge Vergara quien lo propuso en la federación, y aunque las expectativas eran muy altas, la realidad es que jamás pudo encajar. Cambia el chip y opta por el inglés para explicarle a la prensa que a pesar de no ser un especialista del fútbol mexicano, porque ha dirigido otras selecciones como Italia, Portugal e Inglaterra, lo que no le convierte en experto, el nuevo entrenador se ha comprometido a mirar juegos anteriores de la selección, para así entender que aunque en números curiosamente no eran negativos, con 12 victorias, 5 empates y 5 derrotas, el fútbol desplegado era muy pobre. La relación con muchos jugadores también era fría, muy al estilo inglés, además de prácticamente retirar a Cuauhtémoc Blanco. Dio permiso el viejo durante el día, la cita era en la noche, no llegó. ¿No llegó a dormir? Así nada más, no hay que darle vuelta. ¿Y qué dijo el viejo? ¿Se va? Se va. No, y todos los federativos. Me imagino, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? La figura y claro. bla, bla, bla. Es la última camiseta que usará con la selección, pero al buen Cuau le vale y se la regala al primero que pasa. Logró clasificar a México al hexagonal como su segundo lugar, y al ser ratificado pareciera que le habían dicho echa hueva, porque junto con sus problemas de falda, el entrenador aplicó un Tata Martino y demostró nulo compromiso y la relación fue insostenible. ¿Para qué hacer? Dejando a México en el filo de la eliminación, lo primero que hizo fue hablar mal de su ex equipo. No creo que haya aprendido mucho de México. Es demasiado política. Como todos saben, siempre quisieron a Aguirre y antes de reunirme con ellos, así me lo hicieron saber. En el fútbol mexicano la federación está compuesta por los dueños de los equipos de primera división y eso hace el trabajo más complicado. Tenía la mitad de ellos en mi contra. Tal vez fue lo mejor. Ahora estoy aquí sentado yendo a la Copa del Mundo, de cualquier forma, con un muy buen equipo, tal vez hasta mejor que México. Así que estoy muy contento. Si bien mucho de lo que dijo es verdad, se podía palpar la ardidez del momento, y el asegurar que Costa de Marfil era mejor que México fue su karma instantáneo, pues el inglés quedó eliminado en fase de grupos, cosa que si hubiera seguido en México, sí lo hubiera logrado. Y por eso no le alcanzaba a los africanos, quedaban eliminados pese a golear en la U. Muchas veces escupir para arriba es el peor error cuando no llevas paraguas, y el siguiente número es el mejor ejemplo. Número 2. Luka Modric contra México. En el Mundial de Brasil 2014, Luka Modric, agrandado porque venía de ganar su primer Champions League con el Real Madrid, se fue de boca y empezó a tirarle a la selección mexicana, diciendo algunas cosas que no podemos negar, como que Mandzukic le había marcado a mejores porteros que Ochoa. Incluso el comentario sobre las individualidades puede que también haya sido una verdad, pues en ese momento Croacia tenía en su once inicial a Modric, Rakitic, Perisic, entre otros futbolistas que militaban en los mejores clubes del mundo. Aunque el que definitivamente se le fue la lengua por agrandado fue el entonces entrenador croata, Niko Kovac, quien aseguró que a los jugadores mexicanos les terminarían temblando las piernas. Smatram da je pritisak I ovako na njihovoj strani, jer mi znamo koji su njihovi ciljevi prije svjetskog prvenstva bili, kakvi su naši ciljevi bili, tako da smatram da ako se neko mora trest, onda el karma les cayó, pues lo único que provocó fue picarles el orgullo a los futbolistas mexicanos, que salieron a jugar con el cuchillo entre los dientes y terminaron goleando a la selección que 4 años después fue subcampeona del mundo, entregando el último gran partido redondo que dio nuestra selección en una Copa del Mundo, y con la cereza del pastel de Guardado papeando a los balcánicos, pues celebró su gol frente a las cámaras demostrando que no les temblaban las piernas. Ah, caray, doctor. No, bueno, lo hizo, así está festejando esto, ¿y qué? Ya, la roca señal. Sí. Incluso también Memo Ochoa, con el pecho inflado por estarlos goleando 3-1, mandó callar con un gesto igual de épico que el de Guardado. Había posición adelantada. Número 1. Gago y Boca. Bien dicen que lo que mal empieza mal acaba, y en el caso de Fernando Gago, su peor karma está resultando ser hundir al club el que tanto quiere, el ser el responsable absoluto de fracasar como nunca antes en la Copa Libertadores con el club seniense. Y es que luego de forzar contra viento y marea su salida de Chivas y de declarar públicamente de que llegaba a cumplir el sueño más grande de su vida, y hoy me toca estar en otro lugar, y ese lugar lo voy a disfrutar mucho. Creo que me llega en un buen momento, con una buena oportunidad,
y con muchas ganas de poder lograr algo importante. Sin embargo, en estos pocos más de 4 meses, la apuesta de Riquelme por Gago ha resultado ser un fiasco total, pues el entrenador argentino, de entrada su primer gran fracaso se dio en noviembre del año pasado, cuando Boca Juniors quedó eliminado de las semifinales de la Copa Argentina a manos de Vélez. Señoras y señores, Vélez finalista. Vélez eliminó a Boca de la Copa Argentina. Sin embargo, la prioridad más importante que esta temporada para Boca era meterse a la Copa Libertadores y volver a ser protagonista de América, objetivo que nuevamente no se cumplió tras quedar eliminado en la fase previa ante Alianza de Lima, en un escenario que no pudo ser peor, pues perdieron en penales en la Bombonera. Como dicen ellos, la hinchada no soporta más a Fernando Gago en el proyecto de Boca y exigen su salida junto con la de Riquelme, tras tantos fracasos consecutivos en tan poco tiempo. Gago se tiene que defender solo, yo no lo tengo que defender. Hizo 22 fechas con 22 equipos diferentes. Boca tiene que tener un equipo, tiene que armar un equipo y a partir de ahí tener una base. Eso es lo que no hizo. Espero que tenga la autocrítica, si no se va a tener que ir. No es que yo lo voy a decir, se va a tener que ir solo. ¿Y Gago? No me gusta nunca Gago. ¿Pero que esto extiende la agonía? O para mí ahora tiene que agarrar la conferencia. Muchachos, perdón por lo que les hice. Los quiero mucho, soy hincha de Boca, pero me tengo que ir. Tiene que decir eso, no hay otra. ¡Chau! ¡Vamos! Al final parece ser solo cuestión de tiempo para que Gago salga de Boca, y a como va, lo hará por la puerta de atrás, pues su crédito se acabó prácticamente a los días de su llegada, y su karma por mentir a la afición de Chivas en su cara será llevar al infierno al más grande amor de su vida, el Boca Juniors. Dime lo que opinas, déjalo acá abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba y si no estás suscrito recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir.